Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos bendiga, hermanos. ¿Cómo están ustedes esta tarde? Bien. Bendecidos. Con fe. ¿Tienen fe? ¿Son fieles? Ahí van para abajo los ameles. ¿Sigo? ¿Son sinceros? ¿Son puntuales? ¿Cumplen lo que prometen? ¿Sigo? Mejor ya no, hermano. Dios demanda, hermanos. Él demanda. ¿Sabe cuál es la iglesia que Él quiere? ¿Usted sabe cuál es la iglesia que Él quiere? Que sea sin manchas y sin arrugas. Entonces el problema está en qué es lo que mancha y qué es lo que arruga. ¿O no? ¿Verdad que este es el problema? ¿Qué es lo que mancha y qué es lo que arruga? Inteligentemente deberíamos de evitar, ¿verdad? Si usted anda con una su camisita blanca, bien limpia y todo, no vaya a cortar un racimo o cortar hojas de guineo porque seguramente se la mancha su camisa. Porque lo que brota en las hojas de guineo y el racimo mancha. Es un ejemplo natural, ¿verdad? Pero espiritualmente hay situaciones así también. Entonces que el Señor nos ayude. Doy gracias a Dios por este privilegio. Un saludo para todos ustedes esta tarde. Dios les bendiga. Debemos de orar al Señor que despierte más interés en nosotros. Despierte más interés en nosotros para que podamos buscarlo más, ¿verdad? ¿Qué podía decirles? Yo he sido un siervo del Señor que le he dedicado mucho tiempo al Señor, bastante tiempo. Nunca me impidió nada servirle al Señor, ni mi trabajo, no. Y yo trabajaba, póngale 16, 18, 20 horas diarias trabajaba yo en el empleo que tenía. Pero siempre sacaba tiempo para buscar al Señor. Y predicaba como usted no se imagina. Había veces del trabajo me iba allá, a donde me tocaba predicar. Hoy pues los años han ido pasando y uno va teniendo más limitaciones, ustedes los comprenderán, ¿verdad? Que va teniendo más limitaciones uno. Pero aunque este tabernáculo exterior se va desgastando, el interior se va rejuveneciendo. Podemos tener un cuerpo bastante agotado, pero podemos tener dentro de este cuerpo un corazón vibrante para el Señor. ¿Entienden eso? Y debemos de luchar por eso. Yo al ver esto, porque siento que vemos relativamente pocos aquí esta tarde en relación a lo que es Damasco, ¿verdad? ¿O cómo lo juzga usted? Entonces debemos de hacer como un compromiso con el Señor, de hacer todo lo posible para que nosotros mismos vengamos a ser como un ejemplo de asistencia. Porque en la reunión de los santos hay perdón de pecados, hermano. Ya lo han leído. Entonces hay un misterio en esto. Entonces hagamos que estas cosas se vayan haciendo. Públicamente quiero decirle que vamos a hacer lo posible con mi esposa y su servidor de venir los domingos por la tarde también. Yo siempre he asistido, si dejamos de venir hoy después de la pandemia. Esto nos cambió todo, la situación, pero como hoy día domingo no salimos de noche porque yo de noche tristemente ya no puedo manejar.
Hoy, por ejemplo, me he quedado sin carro. No tengo carro, pero ahí andamos, a pie no andamos todavía. Si es necesario venir a pie, pues vamos a venir a pie, no hay problema, ¿verdad? Pero ya va a ser cuestión del Señor, ¿verdad? Así que, pues, un saludo para ustedes, un saludo para las personas que nos van a ver a través de las redes sociales, que se van a conectar, y algo otro que tal vez que nos oiga a través de la radio, porque me he dado cuenta, hermano, que en la radio, fíjese, si están ellos captando este mensaje, después a otra hora lo vuelven a pasar, ¿sí? He escuchado en la radio que otra hora que no se está transmitiendo nada, ellos están volviendo a pasar el mensaje que aquí se predica. Eso es muy bueno, ¿no? Entonces vale la pena porque juntos acuérdense que a Dios le gusta no tener un predicador, para Él es fácil. Lo que le gusta es que usted y yo vengamos y nos reunamos para adorarlo. Esa es la razón. Bien, gracias a Dios por este privilegio. Hoy los voy a cargar bastante por la Biblia. Aunque no les diga tanto, pero los voy a cargar por la Biblia. Les traigo un mensaje que el Señor me lo reveló y me lo confirmó. Aún por nuestro hermano pastor, él quizás me cuenta de Dios, pero me está confirmando este mensaje que el Señor ya me había revelado, pero antes se habían sucedido ciertas situaciones que yo comprendí que el Señor verdaderamente predicar este mensaje en esta tarde. Ojalá ustedes le pongan atención, no solo atención, sino que lo pongamos en práctica. La Biblia dice que tenemos que vivir con temor y temblor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Verdad que así dice? Ya lo han oído, el apóstol Pablo lo dice en su carta. Entonces, ojalá pues que esto, que yo también se los pueda pasar a ustedes. Me ha dado otro mensaje que no sé cuándo lo voy a predicar. Lo que usted ve y lo que oye. Ese es el tema. Ese es otro mensaje que el Señor me dio un día de estos. Lo que usted ve y lo que usted oye. Y los resultados de ver y de oír. Ese es otro mensaje. Pero este mensaje que les traigo hoy lleva por título La fidelidad de Dios en medio de un pueblo rebelde. Ese es el tema. La fidelidad de Dios en medio de un pueblo rebelde. Hay varias citas que vamos a ver. Y realmente una de las virtudes de Dios es que Él es fiel. Él es fiel. El salmista escribe y dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Entiendes? Y yo podía decir como el salmista también, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque ya cuando uno pasa de 75 años o llega a los 80, ya está viejo, ¿verdad? Y uno puede recordar que aunque sea tortillas y frijoles, siempre las hemos tenido. Siempre. Entonces, Dios es fiel. Y la Biblia dice que si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede negarse a sí mismo, porque Dios es Dios fiel. Esa es una garantía para nosotros, ¿tú no crees? La fidelidad de Dios, que Él hace llegar, hermano, lo que nosotros necesitemos, usando medios que uno en veces ni se imagina. Por eso cuando usted tenga algún problema, hermano, alguna situación difícil, nunca se enfade con Dios, por favor. Porque hay veces que uno se disgusta con Dios porque no le da las cosas que uno quiere. Y eso no debe ser así, de ninguna manera. Porque Dios es fiel.
Si uno le pide algo, en vez de se queda callado ni le responde, porque él sabe o no es el momento oportuno, o sabe que si me da esto, me va a hacer daño a mí. Entonces, entendamos esas cosas. Hoy pues vamos a ver este estudio. Es un estudio que lo he tratado de ver. Tiene que ver, quisiera que leyéramos 1 Samuel 4, solo un versículo les voy a leer. Después les voy a volver a tomar. 4:17 de 1 Samuel. Ya van a ver de lo que vamos a hablar. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Tiene usted algún valor que Dios se le haya confiado? Una pregunta. ¿Me están oyendo? ¿Tiene usted algún valor que Dios se lo haya confiado? ¿O considera que no tiene ningún valor que Dios le haya confiado? La vida es un valor. Pero ¿qué es lo más valioso que Dios le ha confiado a usted? ¿Sabe qué es lo más valioso que Él nos ha confiado? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Él mora. O sea que nos ha confiado Dios ni más ni menos que la misma presencia de Él. ¿Tienen 1 Samuel 4:17? ¿Quieren leerlo conmigo? Pero así, fuerte, ¿verdad? ¿Lo quieren leer conmigo? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Finees, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Leamos el 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Increíble, ¿verdad? Un hombre con esa gran experiencia que tuviera un fin así. ¿Era esa la voluntad de Dios? El problema que fue que descuidó lo que Dios le había dado que lo cuidara. Entonces vemos, ya usted más o menos en ya sea, cuando aquí el mensajero llegó, fue a darle la nueva a Elí, que era el sumo sacerdote, del templo en esos días. El problema es que tenía 2 hijos, Ofni y Finees, que por herencia eran también sacerdotes. E incluso ejercían hasta el sumo sacerdocio, que eso ya no era correcto. El único que podía ejercer el sumo sacerdocio era solo uno, y dejaba su labor hasta que moría. Y de ahí venía uno de sus hijos a tomar el lugar. Pero lo que más debían de cuidar era el arca del pacto. El arca del pacto. Y antes de tomar esto, quisiera que hiciéramos una reflexión de lo que era el arca. ¿Ya han leído ustedes lo que era el arca? Busquemos ahí, como les dije, lo voy a andar cargando ahí por varias partes. Búsquenme Levíticos, versos 16, capítulo 16, versos 15 y 16. Levítico, si no han traído la Biblia, que les presten una por ahí. Levítico, capítulo 16, versos 15 y 16.
Génesis, Éxodo, Levítico, está cerca del inicio del Antiguo Testamento. 16, 15, ¿ya lo tienen? ¿Se lo leo? Levítico 16, 15 y 16. Dice el verso 15: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, si vemos aquí, hermanos, vemos ya lo que es el arca, aunque ahí habla del propiciatorio. Son dos muebles que prácticamente forman un solo mueble. Está el arca, que se conocía también como el arca del pacto, y el arca de la alianza, así se conocía. Y estaba el propiciatorio. El arca era como un cofrecito, no era tan grande, pero la tapadera prácticamente del arca era el propiciatorio. Y el propiciatorio, tanto como el arca y el propiciatorio, estaban cubiertos totalmente de oro. Eran unos muebles preciosos, hermano, impresionantes. La situación era que a través, hermano, del propiciatorio, de ahí Dios se comunicaba inicialmente con Moisés y después con los sacerdotes. Pero del propiciatorio, Él les hablaba. ¿Ve? Era una relación personal de Dios con su pueblo. Dios quería vivir en medio de su pueblo. Entonces, el problema era que el sumo sacerdote no podía estar entrando cada rato al lugar santísimo, porque el arca y el propiciatorio estaban en el lugar santísimo. El lugar santísimo era un cuarto, también estaba forrado todo de oro, el lugar santísimo, y allí estaba el arca y el propiciatorio. Y una vez al año, fíjese, una vez al año, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y llegar, tenía que ir con mucho cuidado, hermano. Número uno, él tenía que bañarse y sobre todo lavarse los pies y las manos y cambiarse ropa, ponerse la ropa preciosa que Dios había hecho para el sacerdote. El sumo sacerdote tiene que ponerse esa ropa y con eso entraba al lugar santísimo. Y entonces en el borde de su manto abajo tenía unas campanitas. Mientras él andaba caminando, las campanitas andaban sonando. Allá donde andaba. Porque él tenía que rociar la sangre, porque él ya entra al lugar santísimo con la sangre del cordero que había sido elegido para la expiación. Él llevaba la sangre. Ya el becerro no lo iban a sacrificar dentro del lugar santísimo, sino que afuera. El sumo sacerdote entraba con esa sangre y la rociaba encima del propiciatorio, delante de Dios. Dios estaba ahí y él estaba viendo que el sumo sacerdote estaba rociando la sangre
del sacrificio sobre el propiciatorio. ¿Y sabe, hermano? Además de eso, el sumo sacerdote tenía en su pie amarrado un cordel o un cáñamo que salía hasta afuera del lugar santísimo. Porque si él moría dentro del lugar santísimo, nadie podía irlo a sacar. Entonces el cordel serviría para guiñarlo y sacarlo sin que nadie entrara al lugar santísimo, porque cualquiera que entrara al lugar santísimo irremisiblemente moría. ¿Qué mensaje nos da en este sentido a nosotros? Que Dios es temible. ¿Me oyen? Y hay que respetarlo. Y hay que obedecerlo. Y hay que temblar en su presencia. Porque imagínense, ¿por qué era que rociaban esto? La sangre. Por las impurezas y pecados del pueblo de Israel. Imagínense, hermano. Entonces, hermano, el propiciatorio tiene un simbolismo preciosísimo. Y ese propiciatorio, hermano, simboliza a nuestro bendito Señor Jesucristo. Porque fíjese, hermano, que el propiciatorio en sí, la forma, como de acuerdo al idioma, pues el hebreo y el griego, lo que significa la palabra propiciatorio es el lugar de la misericordia. Porque esa sangre, hermano, que llevaba el sumo sacerdote y la rociaba sobre el propiciatorio y le echaba a los... había un altar ahí que tenía 4 cuernos y echaba sobre los cuernos también. Esa sangre venía de un cordero que había sido sacrificado. La sangre. Y ese animalito tenía que ser puro, inocente, sin mancha. Y se rociaba sobre el propiciatorio para purificar el propiciatorio, porque el pueblo de Israel estaba lleno de impurezas y de pecados. ¿Nos parecemos algo nosotros al pueblo de Israel, hermano? ¿Puede usted una mañana decirle a Dios, Señor, ayer no pequé? ¿Puede aquí alguien de los que estamos aquí o de los que me están oyendo, donde estén, decir, Dios, yo no he pecado hoy? Dice la Biblia que el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Por tanto, solo el hecho que uno diga, Señor, o uno a veces se atreve a decir, Señor, si he pecado, perdóname. No es eso. No. Si he pecado, lo confieso, ¿no? ¿Cómo me va a perdonar Dios algo que yo le diga si no lo confieso? ¿He robado? Voy a decir, Señor, he robado, esa es la verdad. He mentido, sí, he mentido, esa es la verdad. He cometido fornicación. He sido metido en la idolatría. Hay que confesarlo. Porque muchas veces uno, hermano, empieza a caminar así como quien no quiere la cosa. Pero en el caminar uno se va alejando de Dios. Y cuando viene a darse cuenta, anda caminando en terreno prohibido. Y eso es pecado. Entonces Dios, hermano, el simbolismo que hay con el propiciatorio es hermoso, hermano. Y fíjate que investigando, este es su servidor, empecé a pensar, ¿dónde estará el arca del pacto hoy? ¿Dónde estará? ¿Estará o no estará el arca del pacto? Y hay un montón de hipótesis. Hay hipótesis.
pero que sepan a ciencia cierta dónde está el arca, no. También ya han leído ustedes en Ezequiel de un templo hermoso que se va a construir para el milenio, ¿ya lo han leído? Un templo precioso. Pero fíjese que en ese templo no está el arca, ¿no? Si ustedes leen bien, van a ver, léanlo. Yo creo que está aquí de Ezequiel 40 para adelante, capítulo 40, 41, 42, 43, 44, por ahí. Ahí está la descripción del templo este que le estoy diciendo. Y van a encontrar que hay un lugar santísimo, pero que el arca no está allí. Dice el libro de Hebreos que para explicar todo el significado del arca es muy complicado. Y hasta escribe, de las cuales cosas no se pueden hablar en este momento, porque son tan profundas que a lo mejor vamos a necesitar la eternidad, hermano, para comprender esas cosas. Entonces el arca del pacto, aunque en el milenio van a haber sacrificios, hermano, por el pecado. Porque acuérdense que en el milenio van a haber de dos clases de personas que hemos salido del orden natural. Va a estar la iglesia, que ella no va a pecar. Porque en el rapto, ustedes lo han leído, Dios nos va a transformar. Y de esta naturaleza que nos mete en tanto problema y que es corrupta y que es mortal, esta naturaleza, Dios va a cambiar esta naturaleza corrupta en una naturaleza incorrupta y esta naturaleza mortal en una naturaleza inmortal. Esa es la transformación y eso es lo que Pablo dice, que todavía nos falta de nuestra redención. Él escribe, yo sé, dice, que mi redención está más cerca hoy que cuando creí. ¿Por qué? Porque falta, predicador. Y entonces, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿Usted ya es redimido? En parte, pero nos falta otra parte para que lleguemos a ese nivel. La primera redención es la redención del alma. Cuando aceptamos a Cristo, nuestra alma es redimida por el poder de la sangre de Jesús que derramó en la cruz del Calvario. Nuestra alma es redimida, pero seguimos viviendo en esta naturaleza humana. Y el gran problema que ya teníamos, al aceptar a Cristo tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Y entonces esas dos naturalezas están en continuo pleito. La naturaleza carnal, vámonos al cine, vamos. No vamos a la iglesia, no leas la Biblia, es que no te den las rodillas para orar, pues no, hombre, vamos, nada. No, la naturaleza carnal. Y la espiritual, no. Yo quiero someterme a Dios. ¿Sabe? Les voy a contar algo muy personal. ¿Qué es lo que yo le pido a Dios todos los días? Toditos los días. Que hoy quiero portarme bien. Hoy, este día, yo me quiero portar bien. Y no hay día que no se lo diga, hermano. Y sabe que al final del día, siempre me doy cuenta que no me porté tan bien. Siempre. No. Le digo la verdad. No logramos. Hoy mi día es 16,086 de vida cristiana. Y he estado luchando por 16,086 días
de ver si me logro portar un día a la altura de las demandas que Dios quiere, y no lo he logrado todavía. Yo no sé si usted ya lo logró. ¿Ya lo logró? Deme la clave, porque quiero. Pero hay que hacer la lucha, hermano. Entonces vemos, hermano, que el arca en el templo del milenio va a estar ahí. Y como le digo, tal parece que Salomón, con la reina de Sabá, el Salomón se casó con la reina de Sabá y tuvo un hijo. Que al final ese muchacho llegó, y eso la historia lo demuestra ya, eso es cuestión histórica. Lo demuestra que él llegó a ser rey de Candace, de donde venía la reina de Saba. Y creen algunos que este muchacho se llevó el arca del pacto cuando hubo oportunidad de hacerlo. ¿No? Esa es una de las hipótesis. Pero la Biblia dice, ¿cree usted que Dios se pudo haber llevado el arca para el cielo? ¿Ah? Dice que año con año se purificaba el arca y el propiciatorio. Año con año se purificaba. Pudiera ser que él se la llevara, fíjate, y que está en el cielo. ¿Sabes lo que está diciendo el predicador? Sí sé. Busque Apocalipsis 11. En el Apocalipsis 11 hay varios acontecimientos. Están los dos testigos y están las 7 trompetas. Y el último versículo del capítulo 11, verso 19, si quiere leerlo conmigo muy fuerte, dice, oiga cómo dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Pero es importante que cuando abren el templo de Dios en el cielo, Juan tiene la visión apocalíptica y ve el arca de Dios, el arca del pacto en el cielo. Ahora, la eternidad es larga, hermano. No se termina nunca. Y nosotros ya tenemos vida eterna. Si usted no la disfruta es porque no quiere, no porque ya la tiene. Porque el que tiene a Jesús tiene vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna, dice la Biblia. Entonces tenemos vida eterna. Entonces vemos, hermano, que en la eternidad, porque hay como etapas, ahorita estamos en la dispensación de la gracia, después viene la gran tribulación, después viene el reinado milenial, 1000 años Cristo aquí en la tierra, y ahí es donde va a estar el templo ese que Ezequiel lo describe. Y después cuando todo eso se termine, que entremos a la eternidad, va a haber, hermanos, cielos nuevos y tierra nueva. O sea que Dios va a deshacer todo esto. Ese fuego de ahí en Los Ángeles no es nada, hermano. Va a deshacer Él todo esto. Y va a ser cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Entonces va a haber una tierra nueva. Y en esa tierra nueva es donde va a descender del cielo la nueva Jerusalén, que es una ciudad inimaginable, preciosísima. Y quiero decirle que allí
no va a estar el arca tampoco. Ya no va a haber el arca. Porque Dios y el Cordero van a estar ahí constantemente. Ya no va a ser necesario un lugar donde Dios se va a manifestar. No, Él va a estar ahí, en la Nueva Jerusalén. Y fíjese que leí como hoy están, hermano, tengan cuidado con eso. Hay un mover impresionante que está saliendo de esta inteligencia artificial. Están bombardeando por todos lados que la gente crea que no hay Dios. Ahí lo están haciendo y lo peor que lo están logrando, ¿saben? Imagínense, allí en Hollywood donde que hicieron esta fiesta, esos ya no creen que hay Dios y se burlan. Se burlan, hermano. Y ese mover está, y leí un artículo que escribió para que se den cuenta, dijo que Dios que describen los cristianos es un mito, ese nunca existe ni ha sido. Y solo veamos los primeros capítulos, el primer capítulo de Génesis, y empiezan a describir el Génesis. Y al principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y después dice, y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz se hizo. Entonces dice ¿y por qué no Dios hizo primero el sol? Dijo, al fin y al cabo no era el que iba a dar la luz, pues. Y sigue leyendo. Que después que había hecho, vaya y usted puede leer Génesis. Y va a ver que realmente el Señor hizo el sol y la luna después. Pero su creación venía en camino. Y cualquiera que no esté bien cimentadito, si no tiene una idea real de lo que es Dios, puede creer que Dios se equivocó o que la Biblia se contradice. Pero no es así. Y entonces, predicador, ¿por qué Dios hizo la luz y todavía no estaba el sol? ¿De dónde venía la luz? ¿Qué le podía contestar usted? ¿De dónde venía si no había sol? El sol era una lumbrera. Lumbrera. Sí, iba a alumbrar. Como mi lámpara en la noche alumbra. Pues termina la batería, se acaba la luz de la lámpara. Pero la luz que Dios creó era diferente a la luz que el sol da. Es esa luz que da vida, que proviene de Dios. Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Verdad que así dijo él? Yo soy la luz. Y el que me sigue no andará en tinieblas. Porque ahí con el gran sol que alumbra tanto, y sin embargo hay miles y millones de personas que andan en completa oscuridad espiritual. Están ciegos, no ven, porque no tienen la luz que procede de Dios. Y fíjense que el Señor me hizo entender esto, y les voy a leer en Apocalipsis otra vez. No se preocupen que después lo que voy a hablar va a ser rápido. Acuérdense que trato de ser... donde habla de cielos nuevos y tierra nueva, el capítulo 21, y luego dice de la nueva Jerusalén. El verso 22, 21, 22 de Apocalipsis. ¿Ya lo tienen? ¿Lo quieren leer conmigo? ¿Qué dice?
y no vi en ella templo. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y mira el verso 22. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Dije, entonces aquí está la respuesta. Que la luz que creó Dios era diferente a la luz que va a dar la lumbrera. Entonces ya en la eternidad ya no va a haber necesidad del sol ni de la luna, porque Dios el Padre va a estar continuamente brillando y el Cordero es la lumbrera. Tenemos nuestro sol eterno, porque este sol que tenemos nosotros es cuestión de tiempo y se acaba. Ya no le queda mucho tiempo a esta creación. Pero para que no se alarme, quiero decirles que por lo menos esta creación de aquí en adelante puede dilatar 1007 años todavía. Y entonces viene la gran tribulación, que son 7 años. Y después el reino milenial, que son 1000 años. Al final de eso sí, todo esto se va. Se acaba y se acaba. Y entonces entramos a la era eterna. Ahora volvamos a la tierra. A ver un poco de lo que leímos ahí en 1 Samuel. Cuando a Elí le dan la noticia que los filisteos mataron a sus 2 hijos y se han tomado el arca. Y por esa noticia, no por la noticia que se hayan muerto sus hijos, no. Elí se desmayó cuando supo que el arca de Jehová había sido tomada. Y en toda la historia de Israel, esa arca jamás algún extraño la había tocado. Y ahora los filisteos la habían agarrado y se la llevan. ¿Y saben para dónde se la llevaron? Para el templo de Asdod, su dios. Y estaba el gran ídolo, Asdod, y tenía su templo y todo el Asdod y sus sacerdotes y todo. Y a la par ponen el arca de Jehová, que era chiquita, y el gran bultón ahí de Asdod. Le voy a ir parafraseando así para que usted, y si usted quiere, puede seguir leyendo de Samuel capítulo, ahí sigue para adelante, ahí está toda esa descripción bíblica. Ponen ahí el arca y cuando amanece, el Asdod está haciéndole reverencia al arca. Y como era un ídolo, a saber cómo hizo Dios para moverlo, pues lo movió, ¿verdad? Porque él estaba bien paradito. Ahí llegaban los filisteos a adorarlo. Y él ahí estaba. Pero en la mañana amanece que las 2 está con sus manos así, como en reverencia al arca. Y se asustaron y uy, ¿qué pasa? Y levantaron al ídolo. Era ídolo, pues. Una cosa de piedra o de oro, ¿sabes de qué? Las 2. Y lo paran otra vez y lo ponen en su lugar. Y el arca ya a la par. ¿Saben? Quiero decirles algo, hermano. Dios no necesita que lo defiendan. Él tiene capacidad para defenderse solo. Y no solo tiene capacidad para defenderse solo, sino que quiere defenderlo a usted también. Con tal de que usted crea. Con tal de que usted se humille. Con tal de que reconozca su soberanía, su potestad, su imperio, su gloria. Es un imperio sempiterno el de Dios. Y vuelven a poner el arca y vuelve a entrar la noche. Y en la mañana van a ver y ahora la cosa está peor. El ídolo se ha hecho pedazos. Una mano por un lado, la otra mano por el otro y los pies por el otro. Y solo el cutuco de ídolo estaba.
Y se asustaron. Y entonces hasta dieron una orden que tenían que tener mucha reverencia para entrar al templo de Asdod, porque ahí se había quebrado todo por el arca. Y entonces ellos dijeron, no, hay que sacar el arca de aquí. Y la llevaron para una ciudad. Cuando el arca del pacto, usted puede leerlo en su Biblia, no quiero porque no vamos a terminar el mensaje y les voy a quedar debiendo. Cuando llega a esta ciudad, dice la Biblia que Dios consternó a toda esa ciudad. Y le mandó fiebre a todos. Les empezó a salir tumores. Y eran grandes, que los tumores que le salían a la gente. Y una plaga de ratas, ratones, que le estaba acabando todos los cultivos. Eran millones de ratones. Allí muriendo de la gente. No, dijeron, no, que se vaya por otra ciudad. La llevaron para la otra ciudad, e igual. Inmediatamente la gente empezó a tener los mismos problemas que en la ciudad anterior. Después rogaron que se la llevaran de ahí, se la llevaron por un lugar que se llama Ecrón, la tercera parte. Y aquí es donde yo quiero hablarle un poquito. Dios, hermano, lo toca a uno donde más le duele. ¿Entiende? Por eso uno debe tener mucho cuidado de ser fiel. En veces uno, no, si yo me porto bien y a mí nada me sale bien. Uno tiene que hacer un acto de examen. ¿Realmente te estoy fallando, Señor? ¿O es alguna prueba que me está mandando para que yo comprenda que tengo que rendirme más a ti? Porque Él nos puede tocar donde más nos duele. Y lo que más les duele a los pueblos, que le toque su economía. Los Ángeles se está quemando. Allí donde está el fuego ahorita hay grandes mansiones que valen millones de dólares. Les está tocando su economía. Aunque todavía no ha tocado físicamente, porque no, en relación a lo devastador que ha sido este incendio, no han habido tantos muertos relativos a la destrucción que ha habido. Pero aún el Fondo Federal de Estados Unidos está preocupado porque no les alcanzaría para poder levantar lo que el fuego les ha quemado. Si son cientos de miles de hectáreas las que ya se quemaron. ¿No será que Dios está tratando con la ciudad de Los Ángeles? ¿Con el condado de Los Ángeles? ¿No será que Dios quiere mandarles un mensaje como le mandó a los filisteos? Que habían tocado con manos impuras el arca que representaba la presencia de Dios. El arca de Jehová había sido tocada por ellos y no los acabó, pero sí les hizo que sufrieran los dolores. Por eso uno tiene que estar muy cerca de Dios, hermano. La Biblia dice claramente, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Sabe, hermano? Dios es tan bueno que cuando la Biblia dice que Él ha dado promesas de que nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva. Pero hay una promesa mucho más sublime, y quiero leérsela, está en la carta de San Pedro, segunda carta de San Pedro.
Dice, mire, ¿cómo dice? Dice 1:4 de la segunda carta del apóstol San Pedro. O le voy a leer el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando de Jesucristo, Él es el que nos llamó. Y mire el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas. Fíjese bien que para los cielos nuevos y tierra nueva, dice, según sus grandes promesas esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Pero aquí, hermano, esto va más allá de un cielo nuevo y una tierra nueva, va mucho más allá. Dice, grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es grandísima esa promesa, hermano, que Dios quiere meterme en su propia naturaleza. Entonces, como creyente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Imitemos a José. ¿Ya han leído la historia de José en Génesis? ¿Ya la han leído? ¿Qué hizo José mediante el acoso de la vieja aquella? ¿Qué hizo José? Cuando ella pensó, hoy no hay ninguno en la casa, yo voy a violar a este José. Y lo intentó. Entonces José, ¿qué hizo? Salió huyendo. Entonces para yo participar de las grandísimas promesas, tengo que huir de la corrupción que hay en este mundo. Por la concupiscencia que está en mí. El mundo es un problema y la concupiscencia le gusta el mundo y ese está en mí. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la concupiscencia va para allá, yo voy para el otro lado. ¿Dónde voy? ¿Al estadio o a Damasco? ¿Dónde voy? ¿Qué es de la concupiscencia? Vámonos a Damasco. Mira que hoy es el campeón. Vamos allá. Mejor al estadio. Hoy va a jugar el campeón. Vamos a verlo, hombre. Y no te va a hacer nada. La concupiscencia. Pero mi espíritu no. Aunque es algo cansado estar ahí porque los predicadores tanto que hablan y tanto que regañan. Pero yo me voy para ahí. Porque a su tiempo usted va a ver que valió la pena. Entonces vemos, hermano, que Dios los apretó en lo que más les dolía. Y entonces dijeron ellos, no, mejor devolvamos el arca, que se vaya. ¿Y cómo le vamos a mandar? Y llamaron llamar a los sacerdotes de Asdod. Mire, la gente sabe, hermano. La gente sabe. Y le dijeron, sí, pero tienen que pagarle, les dijo. ¿Y con qué? Pues hagan unas figuras de oro de los tumores y de los ratones. Y como eran 5, por decirle, como 5 departamentos que tenían los filisteos, tenían que hacer 5 figuras de ratones y 5 figuras de los tumores. Porque con eso estaban pagando al arca lo que ellos le habían hecho, sacándole a su lugar, y ahí está. Y sabe, hasta dijeron, y usted puede leerlo ahí en la Biblia. Los sacerdotes le dijeron, no sean duros con el Dios de Israel, le dijeron. Acuérdense lo que hizo en Egipto, que el faraón se endureció no queriendo dejar ir a los israelitas y al final se fueron y se los llevó a él. No sean duros con el faraón. Así que los filisteos hasta se convirtieron, hermano.
Ahí les doy otro consejo: hagan un carro nuevo, unzan 2 vacas recién paridas, pónganle el yugo y no les ponga quien la guíe. Y si ustedes ven que las vacas van directamente para Bet-Semes, que era la frontera de los filisteos con Israel, van a ver que esto el Dios de Israel lo ha hecho. Y si no, pura coincidencia. Uncieron las vacas, el carro nuevo, pusieron el arca, pusieron a la par otra cajita donde venían, donde iban las cosas de oro que mandaban. Y se van las vacas. Dice la Biblia que las vacas iban bramando porque le habían quitado los terneritos. Bramando, pero iban directo. Hasta llegar a Bet-Semes. Y se pararon a la par de una gran piedra. Ahí los de Bet-Semes estaban segando el trigo. Y cuando vieron el arca se alegraron. Y lo primero que hicieron fue hacer pedazos el carro nuevo, matar las vacas y ofrecerles en sacrificio a Jehová. Pero cometieron un error. Levantaron el propiciatorio para ver qué había en el arca y la cerraron. Y por esa temeridad que hicieron, Dios hirió a los de Bet-Semes, matándoles 50,700 personas. ¿Se da cuenta qué Dios tenemos nosotros? Y uno no se quiere humillar ante Dios. Saber que se cree uno, ¿verdad? 50, ay, fue un clamor en Bet-Semes. Y los filisteos felices se regresaron. Y allí dejaron el arca, no allí exactamente, sino que la llevaron a la casa de un levita, Aminadab, y dejaron ahí el arca. Allí dejaron el arca. Y el arca estuvo con los filisteos 7 meses. Y en esos 7 meses casi se los acabó el Señor. Pero cuando llevan el arca a la casa de Aminadab y la dejan allí, pusieron unos hijos de Aminadab para que eran sacerdotes, para que ministraran y cuidaban el arca. Y los israelitas se olvidaron del arca, aunque lamentaban por el arca, pero se olvidaron. Allí pasó 20 años el arca. Y en esos 20 años pasaron muchas cosas. Pero a los 20 años llegó David a ser rey de Israel y él dijo que él iba a traer el arca del pacto y le hizo una tienda a él. No estaba haciendo el templo, estaba haciendo una tienda donde iba a traer el arca. Y llega donde Abinadab y hace un carro nuevo el David. Y se va por donde Abinadab, montan el carro, en el carro nuevo el arca, y empiezan a hacer alabanzas a Dios. Y 2 hijos de Aminadab, uno Ahío y otro Uza, ahí iba guiando los bueyes del carro, y Uza iba detrásito. Llega a una parte donde la calle no estaba tan buena y tal parecía que el arca se iba a caer, y Uza detiene el arca para que no se caiga, y Dios le hace juicio por haber tentado el arca y cae muerto el Uza. Y David se asustó y dijo: ¿quién va? Hasta le puso el lugar Pérez Uza, porque ahí había muerto Uza, Pérez Uza. Y él dice: no la puedo llevar. ¿Quién va a estar en presencia del arca del Dios de Israel? El arca del pacto. El lugar del propiciatorio. No, dijo David,
Y se queda viendo que por ahí estaba una casa de un señor llamado Obed-Edom. Aunque eran de la familia de los levitas, pero no del linaje de los verdaderamente descendientes de Aarón. Pero eran muy temerosos de Dios, una familia muy temerosa de Dios. Y llevan el arca, hermano, a la casa de Obed-Edom. Y dice la Biblia que indudablemente ellos tenían mucho temor, hermano. Sabían la historia y todo lo que el arca había hecho, que Dios había hecho a través del arca. Ellos sabían. Estaban con mucho temor. Pero Dios empezó a bendecir a Obed-Edom y todo lo que tenía. Y el arca estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses. Y en 3 meses suficiente de bendición fue que Obed-Edom cambiara a ser una persona común y corriente y se constituye después en un hombre insigne, en un hombre que estuvo siempre bien cerquita del templo. Siempre estaba guardando, aún los tesoros del templo se los confiaban a Obed-Edom, porque era un hombre correcto. Entonces le contaron a David: vamos a traer el arca, pero hoy lo vamos a hacer como Dios quiere. No vamos a traerle en carro nuevo. Los levitas van a traer el arca, los sacerdotes van a traer el arca, la llevan y por fin el arca de Jehová puede llegar a Jerusalén. Pero Obed-Edom, hermano, fue un ejemplo. ¿Cuál fue la pregunta que les hice al principio de este mensaje? ¿Tiene usted algún valor que le ha dado Dios que lo cuide? ¿Se acuerdan que esa fue la primera pregunta que les hice? A Obed-Edom le dio un valor ahí. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, que tenemos que cuidarlo. Cuando cuidamos del Espíritu Santo, lo primero que tenemos que hacer es cuidarnos nosotros mismos. Yo no le puedo decir a usted cómo es, pues. Ni usted sabe cómo yo soy. Ya, de apariencia me conocen, pero el corazón no me conoce. Pero Dios sí conoce tu corazón y el mío. Si andamos con temor y temblor y confiamos en el Señor, Él va a ser fiel con usted y nunca le va a fallar. Y de ser una persona común y corriente, puede también llegar a ser alguien insigne, que al final, cuando vayamos llegando, el Señor le diga: bien, buen siervo, fiel, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. Que Dios me les bendiga, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios esta tarde? Pero con mucho gozo, con mucha alegría. Otra gloria a Dios, quiero oírles alegres. ¿No les da pena que un viejito lo esté animando que adoren a Dios? Denle gloria a Dios ustedes esta tarde. Otro hermano pastor, por favor. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración,
entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.